del gobierno de la capital, pero ella fue titular de la Oficina Anticorrupción cuando el gobierno de Macri entregó a la justicia las pruebas que la justicia venía pidiendo al gobierno de Cristina Kirchner y no se los entregaba sobre el tema de las obras públicas. Pero ya que estamos hablando de Cristina, quería empezar por eso. ¿Por qué el gobierno de la capital se presentó a la justicia para pedir que la prisión de Cristina se cumpla en otra parte? Bueno, es un pequeño ajuste. En realidad hay una responsabilidad institucional del gobierno de la ciudad por velar por el interés público y el interés de los vecinos, o el ordenamiento urbano, la vida tranquila, en paz. Y obviamente han visto las distintas áreas del gobierno de la ciudad que en los últimos días, desde el fallo a esta parte, se alteró tanto desde el punto de vista de la higiene y la limpieza, como la seguridad, la circulación, la libertad incluso para los propios vecinos de movimiento, se ha visto alterado, el descanso se ha visto alterado en estos días. Entonces, la responsabilidad institucional del gobierno es informar, y eso es lo que se hizo, al tribunal en el expediente respecto a esta situación. Entonces, lo que hizo... Para que el tribunal decidiera... Uno aprende con los años que lo que no está en un expediente no existe. Claro. Lo podemos mostrar en las redes sociales, se puede ver en la televisión, pero los jueces y los fiscales leen los expedientes. Entonces, lo que ha hecho en términos institucionales el gobierno de la ciudad a través de la Procuración es hacer una presentación informando al tribunal cuáles son las situaciones que se están produciendo en el barrio, efectivamente en esa zona, desde el momento de la condena a esta parte, para que el juez tenga datos suficientes para merituar a la hora de tomar decisiones que va a tomar su señoría y el tribunal respecto de la situación de la condenada Cristina Kirchner. ¿Podés precisar algo de lo que pasa en esas cuadras? Bueno, hay cortes de calles, hay ruidos molestos, ha habido denuncias varias. Nosotros en estos informes también se ha presentado, y también nosotros siempre le decimos a los vecinos que toda llamada al 911 es registrada, es tenida en cuenta, no es llamar y que caiga en vano. También está el Ministerio Público Fiscal disponible para recibir denuncias de los vecinos, las áreas de desarrollo urbano, las comunas, toda esa información se ha puesto a disposición del tribunal, por eso se realizó esta presentación, todo lo que vos describiste anteriormente, pero sobre todo los ruidos molestos, el corte de calle, corte de circulación permanente. A ver, hay personas mayores, personas jóvenes, una persona embarazada. ¿Qué pasa si alguien tiene que trasladar? A descansar. No, y además ingresar una ambulancia o un camión de bomberos si hay una urgencia, por supuesto, y todo esto se ha puesto a disposición como información del tribunal en el expediente, como debe ser. Y en ese sentido, el propio tribunal puede solicitar más información o un monitoreo permanente de la situación al gobierno de la ciudad, y por supuesto el gobierno de la ciudad va a responder en términos institucionales. Y después lo que se vaya realizando desde todas las áreas del gobierno de la ciudad en la calle es para mantener el orden y resguardar la seguridad de los vecinos, los comerciantes y por supuesto la propiedad privada. Ahora, si los vecinos siguen insistiendo en reclamar y los ruidos no cesan y todo esto, ¿el gobierno de la ciudad puede pedir que cambien el lugar de prisión? Eso se va a evaluar absolutamente en el marco de lo que vaya sucediendo, ¿no? En estos días. También es cierto, y todos sabemos, vos lo has mencionado, que la señora de Kirchner tiene también la posibilidad de decir: es momento de reflexión, podemos... Por favor, que los vecinos no alteremos la vida del barrio, porque también el tribunal ha sido claro en su resolución de la prisión domiciliaria. Entonces... sí, dice que se tiene que abstener de cometer actos que puedan perturbar al vecindario. Claro. Claramente. Claramente. Entonces, bueno, hay situaciones que el propio tribunal va a tener que merituar a la hora de tomar decisiones, y respecto de la conducta de la condenada en prisión domiciliaria, su defensa también deberá recomendarle qué hacer.
porque también en este juicio, entrando al juicio que hemos visto durante todos estos años, que ha sido un juicio oral y público, donde todas las garantías de todos los procesados estuvieron contempladas, donde las defensas, todas las defensas se presentaron, la defensa de la señora de Kirchner siempre fue ideologizada y politizada. Nunca dijo yo soy inocente y a partir de ahí me defiendo. En ningún momento en el tribunal, en ningún momento en sus declaraciones. Y lo que aprendemos de este proceso es la importancia. Yo quiero acá valorar esto, porque si no el día a día nos va tapando, que es, primero para los ciudadanos, la importancia de tener un poder judicial independiente, una Corte Suprema con legitimidad de ejercicio, además de origen, y fiscales que impulsan la acción penal, la importancia del fiscal en un proceso judicial, porque bueno, las querellas en su momento... El fiscal Luciani con su alegato final se volvió Claro, famoso. pero para llegar al fiscal Luciani, hubo un fiscal de antes. Los primeros dos fiscales, Policita y Maíquez. Y hubo un juez que fue Ercolini. Entonces, para entender, y yo creo que en este momento se está moviendo... Y el tribunal, por supuesto, el juicio oral después, pero llegar al juicio en una causa de corrupción, con una persona que fue presidente 2 veces electa, presidente constitucional... ¿Sabes qué es lo que me sorprendió a mí? Que todo el juicio oral y su conclusión fue durante el gobierno de Alberto Fernández con ella como vicepresidenta de la Nación. Porque no se podía detener. Mira, nosotros tenemos una conversación grabada a fines de 2019, que vos me hiciste una entrevista, y yo te digo, este proceso es indetenible, porque cuando esa denuncia que ya existía, como la doctora Carrió lo explicó la semana pasada aquí, efectivamente se había denunciado porque yo recuerdo el libro Hablen con Julio, de Diego Cabot y Pablo Aviad, periodistas, por eso es importante que los periodistas puedan investigar con libertad. Los diputados en ese momento presentan la denuncia, pero la causa obviamente no se mueve tanto porque el gobierno de Cristina Kirchner ya sabemos lo que hacía con los jueces que no eran dóciles o con los fiscales que no le respondían. No, además la justicia pedía información y no le daban. ¿Qué sucede cuando cambia el gobierno? Y acá también hay algo importante para mí que lo quiero expresar acá. El gobierno de Cambiemos, cuando es electo el presidente Mauricio Macri, ¿quiénes conforman esa foto inicial de Cambiemos? Ernesto Sanz, Elisa Carrió y Mauricio Macri. Y ahí hay una esperanza de transparencia, hay una esperanza de impulsar un proceso político institucional que apoye a la justicia para investigar libremente. Y es lo que la justicia hace. Entonces, cuando Iguacel y Dietrich, que era el ministro de Transporte, llega a Vialidad, yo recuerdo los llamados de Iguacel, para que también ayudáramos con los abogados de la Oficina Anticorrupción y otras áreas y los mismos abogados de Legal y Técnica del Ministerio de Vialidad, para entender esos contratos y para poder aportar no solo los contratos, sino una lectura informada a la justicia de lo que ahí pasaba. Entonces, cuando eso se vio y toda esa información se desenterró, porque finalmente eso fue lo que pasó después de 12 años, ¿qué se descubrió? Que la señora de Kirchner mantuvo el sistema que había montado su esposo. Su esposo. Tuvo 8 años para cambiarlo. De hecho, y no lo cambió. De hecho, creo que el Tribunal Oral o la Cámara de Casación, no me acuerdo cuál, cita un decreto de Cristina Kirchner trasladándole fondos extras a Vialidad para que se lo den a las Arbañas. Aparte, no solo el sistema era igual, eran las mismas personas. Claro. Era calcado. Entonces, fue la continuadora. Por supuesto que no firmaba los expedientes, pero está claro en la causa judicial cómo funcionaba el sistema, cómo lo continuó y cuál era su vínculo con el pseudoempresario Lázaro Báez inventado para robar. Porque eso se lo inventó 6 días después de asumir Néstor Kirchner la presidencia y se liquidó esa empresa pocos días antes de dejar el poder. Claro. Todo eso está revelado en el expediente judicial. El resto es relato político. ¿Qué meritúan? Y vuelvo a los jueces y vuelvo al tribunal de ejecución de hoy. Esto porque el discurso que sale, que hoy se lo dijo muchísimo en la marcha, es: la condenaron sin pruebas. Eso es una ficción. Claro. Entonces, en la ficción se puede decir cualquier cosa. Claro. Ahora, en la realidad, un expediente judicial, bueno, son las evidencias las que hablan. Y de nuevo, fiscales que impulsen la acción.
Eso necesitamos como república. Entonces, ¿qué se mueve acá? Digo, volviendo a entender un poco este proceso en la historia, como vos decías, acá puede haber una divisoria de aguas, es una gran interrogante en la historia argentina. Son las placas tectónicas del conflicto entre la República Liberal, el viejo sueño de los fundadores de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Alberdi, y bueno, un país que se ha visto contaminado por décadas de autoritarismo, populismo y el Estado soy yo. Y acá lo que el fallo de la Corte dice, porque más allá de la ejecución es el fallo de la Corte confirmando todo lo que hizo la justicia previamente, porque es un fallo confirmatorio diciendo lo que hizo este sistema de justicia es correcto. Y eso es lo importante, porque acá es un apoyo muy fuerte del tribunal al sistema, al Poder Judicial. Es decir, el Estado soy yo, no va más. En este país hay Estado de Derecho y hay República. Ahora, precisamente eso, te quería hacer una pregunta. ¿Vos alguna vez te la imaginaste a Cristina Kirchner presa? Te pregunto esto porque yo, a ver, cuando a mí me preguntaban si iba a ir presa, yo siempre decía, creo que condenada a prisión va a estar. Ahora, que esté presa es otra cosa. Eso lo conversamos también en público. Condenada y probablemente embargada. Claro. Que es lo que tiene que suceder próximamente con todos los condenados en esta causa, que es cómo van a devolver... Lo ordena la Corte. Bueno, ¿y qué pasa si se declara insolvente? O sea, va a haber, todavía hay un capítulo que no empezó. Entonces, lo que te digo es, yo entiendo el día a día, dónde están puestas las cámaras de televisión y el efecto de lo que la estrategia política de la señora condenada quiere lograr. Ahora, lo que acá tenemos que ver es cómo continúa la ejecución de la sentencia, que es cómo van a responder 500 millones de dólares, ya no, ni sé la cifra. Bueno, ¿cómo responden estos condenados en resarcir, en devolver y resarcir a todos los argentinos y al Estado argentino de lo que le robaron? ¿Cómo van a devolverlo? ¿Con qué? Con dinero, con propiedades, con joyas, con relojes. Bueno, de Lázaro Báez se establecieron propiedades en Santa Cruz enormes. Claro, pero la señora casi se declaró insolvente porque ella hizo una herencia. Entonces, ¿cómo va a resolver esto la justicia? Digo, acá hay muchos interrogantes por venir. Pero lo que te digo es que, porque acá hay algo importante, que el árbol no tapa el bosque. Acá se está escribiendo hace muchos años un capítulo de la historia. La sociedad argentina decidió hace mucho tiempo que efectivamente, hace una década por lo menos, que quería saber la verdad. Y esto es una parte de la verdad que recién comenzó. Hay juicios por venir. No nos olvidemos de todos los juicios que faltan. El juicio de los cuadernos, Otesur, los sauces, el juicio del memorándum con Irán. Yo lo quiero mencionar acá, porque a mí me parece que ese es un juicio también determinante para la historia del posicionamiento internacional de la Argentina. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué pasó con el fiscal Nisman? Yo creo que es una consecución que la justicia no puede detenerse. A partir de acá, la justicia argentina tiene que seguir respondiéndole no a la política de la Argentina, no al relato de Cristina Kirchner, a la ciudadanía. Porque la mayoría, y una clara mayoría de la ciudadanía argentina que eligió hace mucho tiempo saber la verdad y construyó democráticamente, eligiendo, pero con mucha convicción republicana, un proceso histórico. Que hoy mucha gente dice, yo jamás pensé que iba a haber esto. Falta mucho más. Tenemos que seguir exigiendo, y lo digo como ciudadana, toda la verdad que hay que seguir desenterrando de un proceso de casi 20 años de mucha oscuridad respecto de nuestra Constitución Nacional. Y acá solo cierro, valorar la sabiduría de la Constitución Nacional de la República Argentina. Mil gracias, Laura. Gracias por invitarme. Y yo sigo con Diego Velar y mis colegas.